Hola, bienvenidos a nuestra clase de metafísica. El tema de hoy es el perdón. Es un tema muy interesante. Entra entre un aspecto emocional, pero también entra en un aspecto mental, ya que pues los recuerdos y todo este tipo de cosas es lo que nos hace volver a sentir. Es lo que se conoce como resentimiento. Volvemos a experimentar las mismas emociones, las mismas sensaciones que cuando pasaron las circunstancias o la situación. Entonces, por eso también se llega a trabajar de forma mental y de repente, pues lo ponen como otra ley del mentalismo, aunque pues ya también implica muchas emociones. Así que vamos a trabajar con este tema, empezando por qué es el perdón. El perdón es una decisión que la persona puede tomar y también es una sugerencia, pero no es una obligación, porque de repente se llega a creer o se llega a pensar que se tiene que perdonar, pero en realidad pues cada persona, pues solamente ellos saben lo que vivieron, lo que sintieron, lo que experimentaron. Entonces es como un poquito como osado decir a las personas que perdonen. Así que lo mejor es darlo como sugerencia, y para nosotros es tomarlo como una decisión. Hay que entender que sí es un beneficio mucho mayor para la persona que perdona que para el que es perdonado. Definitivamente es mucho mayor, pero sí hay que tener en cuenta que al momento de que nosotros perdonamos estamos dando símbolos y signos de que somos personas con gran fortaleza, porque no es nada fácil en algunas situaciones perdonar. Eso sí es pues totalmente notorio que no es relativamente sencillo, es todo un proceso. Y para empezar a entender el perdón como una decisión, pues hay que ver qué tipos de perdón existen. El perdón hacia uno mismo es el primero que debemos de empezar a trabajar, porque a veces nosotros nos castigamos demasiado y no perdonamos algunas decisiones que hicimos. Por ejemplo, el de haber dejado ir una oportunidad, el haber lastimado a una persona de forma consciente. Hay varias cosas que de repente empieza a darnos ahí algunos como ciclos de recuerdos, donde nos damos cuenta que pues sí hemos hecho algunas cosas de forma consciente, otras de forma inconsciente, pero no nos perdonamos por eso, sino que dejamos que las cosas sigan, tratamos como de minimizarlas, pero en realidad pues ahí están las situaciones, ahí están las cosas. El perdón a uno mismo es el soltar las malas decisiones, el soltar el no habernos atrevido, la falta de valor, el habernos excedido en el léxico, en lo que dijimos, en habernos excedido en pasividad también, en permitir. Eso es lo que nos tenemos que empezar a perdonar nosotros mismos. Esa es la primera clave. Nadie puede dar lo que no tiene, entonces si no tenemos perdón hacia nosotros mismos, no podemos ofrecerlo hacia otras personas. Así que lo principal es empezar a ver en qué cosas creo yo que fallé, en qué cosas dejé pasar, en qué cosas no hice lo que se debería, para ya empezar a perdonarnos por esto. O sea, es como el de, ok, me perdono por esto, y empezamos a trabajar en no volver a hacerlo, en no repetir esta situación. Ese es el primer paso. El segundo tipo de perdón es el perdón a los demás, que ese pues es el más conocido y es el que más se trabaja, el perdón hacia los demás. Algo sí tenemos que tener bien en mente primero: las personas no nos hacen nada si nosotros no lo permitimos. Si nosotros ponemos límites, ponemos barreras, obviamente va a ser muy complicado que alguien nos pueda hacer algún daño o que nos pueda causar alguna situación conflictiva. Entonces hay que entender eso. Si alguien hizo alguna situación es porque también nosotros lo permitimos en cierto punto.
Pero el perdón a los demás es el soltar la situación. Y algo bien importante es, si perdonamos, no estamos obligados a volverle a hablar a la persona. El perdón hacia los demás es estar nosotros en paz, no sentir ninguna situación complicada, ni emocionalmente ni físicamente, porque vemos a alguien que en algún pasado o en tiempo actual nos hizo algo y sentimos ese hueco en el estómago, sentimos ese enojo, sentimos ese coraje. La idea es no sentir eso, el perdón es no sentir esta parte, ¿no? Pero no estamos obligados a volverle a hablar a la persona. Una vez que ya perdonamos, nosotros podemos decidir el poner una barrera y el no verlo pues en el resto de nuestra vida si nosotros queremos, pero no sentir esas emociones, no sentir esas cosas internas, ese coraje, ese resentimiento cada que nos acordamos, cada que vemos una situación similar. Eso es lo que ya no hay que sentir, porque obviamente cuando nosotros sentimos algo, nuestras emociones empiezan a trabajar y el cuerpo absorbe todo eso, y es donde vienen cuestiones de enfermedad. Se dice que los grados más altos de la falta de perdón viene siendo el cáncer, y que de ahí se derivan varias enfermedades, desde cuestiones muy sencillas hasta el cáncer, que es de lo más complicado. Y todo esto se hace por todas esas emociones que no trabajamos y que el cuerpo absorbe eso y lo empieza a trabajar de forma física. Nuestro cuerpo es muy solidario. Si nosotros empezamos a tener pensamientos de una índole, el cuerpo va a tratar de reaccionar de esa misma forma. Entonces, el perdón hacia los demás es primero soltar nosotros, y somos más beneficiados nosotros al perdonar que la persona al ser perdonada. También es válido nosotros pedir perdón cuando lo creemos necesario, o pedir disculpas cuando se es necesario, ¿no? Eso también es muy importante. Cuando sí vemos que nosotros cometimos algún error, sí lo hacemos consciente, sí es bueno pues nosotros pedir el perdón. Ahora, una cosa es pedir el perdón y otra es permitir que se humille. O sea, eso también hay que verlo, ¿no? Cuando ya alguien condiciona el perdón, por ejemplo, nosotros vamos y pedimos perdón, y sí te perdono, pero, y ya hace condiciones muy complejas, pues ahí hay que valorar, ¿no? Tampoco es la idea el humillarse, o que las personas se aprovechen de la situación, se aprovechen de la culpabilidad, tampoco es bueno. Hay que ver hasta dónde es el límite de, bueno, sí está bien, puedo hacer algunas cosas, puedo ceder en otras, pero que no llegue a un punto donde la otra persona se aproveche, ahora sí, de forma exacerbada, que se pueden dar algunos casos. Entonces hay que ir midiendo. También no es bueno nosotros condicionar el perdón, o sea, te perdono, pero si tú haces esto, si tú haces lo otro. Hay que dar el perdón. Si la persona por libre albedrío decide estar igual, ya nosotros decidimos si ponemos barreras, si ponemos límites, pero hay que entender que cada cabeza es un mundo, y pues nosotros perdonamos, pero no podemos obligar que las personas cambien, ni tampoco nos pueden obligar a que vuelvan a tener el mismo sitio que tenían antes de la situación, que es lo que les decía. Una vez que perdonamos, no estamos obligados a volver a hablarles o a restituir alguna relación o amistad. Todo va a ser de forma distinta. También es el grado de la circunstancia o de la situación. O sea, si es una situación muy grande o muy compleja, pues obviamente el perdón puede tardar un poco más de tiempo. Y también qué tipo de barreras, incluso hasta poner distancia, de no verlo ahora sí que para el resto de la vida es válido. Lo que no es válido es estar odiando a alguien, tanto para nosotros, ¿no? Una vez leí una frase que decían que el odio es el veneno que uno se toma para hacerle daño a alguien más. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos en un periodo de odio, de coraje, de resentimiento, pues nosotros somos los que estamos absorbiendo las cosas. Hay veces que las otras personas ni cuenta se dan que están siendo odiadas, o que hay un resentimiento sobre ellas. Hay gente que pasa ahora sí que de noche sobre esto, ¿no? Y la otra persona está pensando bien la forma de desquite y todo, ¿no? Entonces el perdón es una sugerencia para poder vivir bien. Hay otros aspectos del perdón que son interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el llamado perdón de Dios. Cuando nosotros cometemos algo, y sobre todo las personas que tienen aspectos religiosos, eso, tienen esa tendencia de hacen algo y perdóname Dios mío, ¿no?
Cuando es aspecto universal y aspecto de Dios, se supone que Dios ya está en una perfección. El aspecto universal también es una perfección y trabaja, un universo trabaja de forma perfecta, todo sincronizado y todo. Entonces el perdón ya está dado por default, porque saben que venimos nosotros a explorar, venimos nosotros a experimentar. Entonces el perdón se nos da por default, tanto el de Dios como el del universo, lo que ustedes crean. Esto ya está dado por default porque se sabe que estamos en experiencia, estamos aprendiendo. Es, por ejemplo, hay una pequeña historia, ¿no? de unos señores que ya a una edad mayor deciden mudarse a un lugar donde hay más naturaleza, donde está la vida más tranquila, no va deprisa, ¿no? Y los fines de semana llegaban sus nietos de visita. Los señores tenían un estanque con patos, tenían árboles frutales y todo esto. Entonces eran un niño y una niña que iban de visita con ellos, sus nietos, y pues jugaban, se divertían en todo ese espacio. Un día uno de estos niños llevaba una resortera y al estar jugando sin querer mató a uno de los patos de sus abuelitos. Entonces a él le dio miedo y lo escondió. La hermana se da cuenta y comienza a chantajearlo, ¿no? Cuando él quiere hacer algo y la hermana no quiere, lo empieza a amenazar con que le digo que mataste al pato. Entonces el niño empieza a tener mucho miedo y empieza a que en lugar de que el paseo sea bueno, comienza a ser un tormento para él. Entonces ya una vez, ya enfadado de que la hermana lo estaba ahí manipulando, pues decide hablar con su abuela y le confiesa que pues sin querer mató al pato. Y la abuelita le dice que ella ya sabía, que se había dado cuenta, que vio incluso cómo fueron las cosas, pero que pues lo perdonó porque vio que no lo hizo de forma consciente, sino que fue un accidente. Entonces el niño ahí entendió que si lo hubiera hablado desde antes o si lo hubiera confesado o esto, pues hubiera evitado una cadena de chantajes por medio de la hermana muy grandes, ¿no? Así, de esta forma, viene siendo como el perdón de Dios. A veces las cuestiones religiosas es que necesitas el perdón de Dios y tienes que hacer esto y les limitan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la religión católica, ciertas cosas no puedes comulgar o hasta te pueden descomulgar, o sea, te pueden descomulgar, no puedes entrar al cielo. Ahí sí se me hace muy complejo cómo un ser humano puede decidir si entras o no. O sea, así es como ilógico, ¿no? Y así hay varios aspectos religiosos que entran en muchas incongruencias, pero manipulan con el aspecto del perdón. Y no nada más lo religioso, también lo espiritual, en muchos aspectos manipulan con esa falta del perdón, ¿no? Entonces, si las personas empiezan a estar muy conscientes del aspecto y que, sí cometí un error y yo lo empiezo a rectificar, nos evitamos un proceso bien complicado y bien difícil de pues, que nos estén ahí manipulando por esas cosas, ¿no? Ya nosotros rectificamos, no vuelve a pasar y nos evitamos estas otras situaciones. Como les digo, en aspecto espiritual, en aspecto religioso lo manejan mucho, porque son situaciones que llevan control a base del miedo. Entonces siempre, pues al menos cuando yo estaba más pequeño había mucho eso de que Dios te está viendo y Dios te va a castigar, cuando pues en realidad no funciona de esa forma, ¿no? Sino que Dios su trabajo es crear, hacer, pero no está al pendiente de qué estamos haciendo y todo este tipo de situaciones. Entonces, sí tenemos que ver que el perdón pues entra más en un aspecto primero nosotros, entender que si no permitimos, no nos hacen, y también reconocer nuestros errores, vamos a tener un buen de ventajas. Y entender que a veces también no se perdona por cuestiones de ego. A veces nuestro ego no nos permite el perdonar porque puede ser que tengas reflejos de que a lo mejor eres débil y varias situaciones que comienzan ahí, y eso mitiga esa parte del perdón, ¿no? O sea, detiene el perdonar a veces por ego, a veces por ideas, por no verse débil, pero pues el perdonar es ahora sí que un acto totalmente de bondad hacia nosotros mismos primero y luego hacia los demás. Y está el otro aspecto del perdón, que es el perdón a Dios. O sea, primero vimos el perdón de Dios, o sea, el que viene de Él hacia nosotros. Ahora el perdón a Dios, porque mucha gente, situaciones que vive o que le pasan,
se las adjudica a Dios y le avienta toda la culpabilidad. Incluso le puede aventar la culpabilidad y la responsabilidad de que Dios es el que tiene que perdonar. La clásica frase de yo no tengo nada que perdonarle, que lo perdone Dios. O sea, en realidad la persona es la que tiene que perdonar, no Dios. Dios está en otro nivel, Dios está en otras cosas, tiene más actividades importantes que hacer que andar perdonando por nosotros, ¿no? Entonces es eso de que Dios lo perdone, pues el perdón ya está por default, más bien sí le toca a la persona trabajar con ese perdón. La otra es la cruz que Dios me mandó, es que esto Dios me lo mandó, y también en cierto punto es aventarle esa culpabilidad a Dios, cuando en realidad todo lo que nos pasa es por decisiones propias. Entonces también es como justo aventarle toda la carga, ¿no?, de que Dios me lo mandó. Y hay quienes se enojan y se pelean con Dios o con el universo, con la vida, porque pues que se les murió un pariente, y porque a mí, porque de esa forma, y empieza a haber un montón de situaciones, y también culpan a Dios por un aspecto ya más de odio. Entonces no funciona de esa forma, ¿no? El punto es empezar nosotros a hacernos conscientes de las cosas, y así es como vamos a poder trabajar el perdón. Así que hay un decreto que es buenísimo, lo podemos hacer antes de dormir. Es decir, perdono a todo aquel que necesita mi perdón y me perdono a mí mismo. Si tenemos algún problema con alguien, perdono a todo aquel que necesite mi perdón, ¿cómo? Y decimos los nombres y me perdono a mí mismo. Eso nos va a ir ayudando a suavizar esa parte del perdón, a ir soltándolo. Y como les digo, no es obligación el volver a tener una relación o entablar ahí una amistad con la persona. Simplemente es soltar, no tener un odio, que le vaya bien, desearle cosas buenas, y nosotros también tener un aspecto de libertad. Hay otro muy, muy bueno cuando ya es muy en específico con quién tenemos que trabajar esa parte del perdón. Decimos yo, y dices el nombre de la persona o nombres de las personas con las que quieres cerrar este ciclo. Decimos yo, el nombre de la persona, te perdono, te bendigo, te libero y me libero. Y ahí ya podemos decir de esta sensación, de este sentimiento, en el nombre de Dios. O sea, ya cada quien le puede decir, ¿no? Yo, el nombre de la persona, te perdono, te bendigo, te libero y me libero. Esto nos va a ayudar bastante ya a ir soltando y a irnos también nosotros liberando de todas esas cargas que el perdón nos ocasiona de forma emocional. Vamos a ver quiénes son los que nos mandan saludos. Tenemos a Lilia Latorre García, que nos manda saludos. Casmalu también. Virginia Pinto Bolaños, buenas tardes. Cristi Pinto, muy buenas tardes. Anaí también nos saluda. Janet Rodríguez, muy buenas tardes. Janet Jiménez, saludos y muy buenas tardes para todos, igual para ustedes. Sacín Flores, hola y bendiciones. Adrián Salgado también nos saluda. Sacín Flores dice, ¿cómo se puede perdonar cuando la mente está totalmente apoderada por el ego? Bien, aquí recuerda que empiezas fingiendo y terminas creyendo. Hay que estarlo fingiendo para que ese ego comience a doblegarse, comience a debilitarse. Así, ahora es como dicen, hipócritamente manda el perdón, pero ya de tanto que vas a estar mandando el perdón, te lo vas a creer y la mente va a comenzar a aflojar ese ego, a dominarlo, a soltarlo, porque sí, a veces por las cuestiones de ego no perdonamos, pero lo podemos hacer primero fingiendo, y aunque no se sienta de principio, que no se sienta esa necesidad o no se sienta esa sensación de perdón, pero hay que estarlo haciendo. Eso va a ayudar bastante a que la mente vaya entendiendo y soltando las situaciones. Y tenemos a Casmalu que dice, ¿cómo llevar esa fase del perdón y olvidar a la persona cuando el mismo Padre lo ha ocasionado? ¿Cómo llevar esa fase del perdón y olvidar a la persona cuando el mismo Padre lo ha ocasionado? Bien, aquí es como yo les expliqué antes, si nosotros no abrimos la puerta, no entran las personas. Entonces, si nosotros no lo permitimos, no nos pueden hacer daño. Eso es bien interesante. Entonces,
Cuando, por ejemplo, un padre ocasiona situaciones que, pues, ¿cómo puedes olvidar? ¿Cómo puedes soltar? Primero hay que entender que es parte de tu linaje y por medio de él estás en este plano, ¿no? Entonces es como, bueno, agradecerle, por ejemplo, a un papá o una mamá cuando se está en estas situaciones. Agradecerle que agradezco que en esta vida seas mi padre, que por medio de ti tengo la oportunidad de estar vivo y todo, pero no estoy de acuerdo con ciertas cosas, así que yo te libero, pero ahí podemos decidir el no te quiero ver, te suelto, que cada quien siga su vida, te mando bendiciones, bla, bla, bla. Empezar a trabajar ese aspecto. Decir reconocerlo como parte de mi linaje, pero divido cuestiones energéticas, divido cuestiones mentales y aspectos que puedan ocasionarme daños, recuerdos y aspectos de esto, y te suelto, te libero. Esto nos va a dar a nosotros paz, y también hay que perdonarnos porque quizás lo permitimos, porque no hablamos, porque no lo dijimos, porque nos quedamos callados, por estas cosas. Empezar a trabajar el perdón en nosotros mismos y empezar a ayudar a personas que estén pasando por una circunstancia similar. Eso también nos va a ayudar bastante a poder ya tapar esos huecos que tenemos. Si sabemos de alguien que está en una situación muy similar a nosotros, podemos apoyar en base a la experiencia que hemos tenido y que hemos vivido. Sí se puede, es un trabajo largo. El perdón no es de ya, es un perdón de estarlo trabajando. Cuesta, pero se puede lograr. Tenemos a Carmen Bautista, que nos manda saludos. Tenemos a Lilia La Torre García, que dice: eso lo he hecho en muchas ocasiones y de verdad te liberas. Sobre todo con una pareja que tuve, logré desprenderme de esta persona. Así es, la práctica también lleva a la maestría del perdón, que eso es importante. Caro Medina aquí nos manda saludos. Bien, como les digo, el perdón no va a ser de la noche a la mañana. Hay cosas que sí, y hay personas que tienen esa habilidad de no guardar rencores y comienzan a perdonar de forma más fácil. Hay a quienes nos cuesta más trabajo, pero el perdón también es práctica y también hay que estarlo haciendo y hay que estarlo trabajando. Hay una frase en la Biblia donde Pedro le pregunta a Jesús que hasta cuántas veces se tiene que perdonar, hasta 7 veces, y Jesús le contesta que hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que no vamos a perdonar hasta 70 veces 7 cosas que nos hacen. Es la misma cosa, perdonarlas 70 veces 7. Esto es a base de la práctica. La perdono, aunque no sienta yo esa sensación, pero bueno, ok, lo perdono, y lo vamos haciendo, lo vamos trabajando, hasta que llegue al punto que de verdad lo vamos a sentir, vamos a tener esa sensación de liberación, y que sí perdonamos, que sí llegamos a ese punto. Bien, tenemos aquí a Ara Lozano, que dice: me ha tocado soltar a la gente que sabes muy en el fondo que te está perjudicando o solo te utilizan, y esa misma gente te juzga muy feo. El problema es que la gente solo ve mi daño, pero no ven el daño que ellos hicieron a nosotros. Pues sí, también ahí lo importante es no cargar nosotros con la culpabilidad, porque a veces ese comportamiento de las otras personas sí puede generar un aspecto de sentirnos culpables porque o sea, yo fui quien lo retiró, o yo fui el que dije, o yo fui el que hizo. Pero no, cuando ya vemos que alguien es tóxico en nuestra vida, hay que dejarlo ir y no sentir esa culpabilidad de si nos reclaman, si nos dicen, si nos hacen, soltar esa culpabilidad. Ya cada quien trae sus cosas. Muchas veces también las personas se ponen el saco, como se dice, ¿no? Que alguien dice un comentario y ellos se lo ponen, aunque el comentario no vaya para ellos a veces se lo adjudican. Esto pues genera conflictos, y es que tú dijiste esto y esto de mí, y es como, no, o sea, yo hice el comentario, pero no era para ti. Pero la persona se puso el saco, se puso la situación. Ahí ya es problema de la persona, no es problema ni de nosotros ni de nadie más, ¿no? Sino que la persona está en ese punto. Hay que tener en cuenta quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque no es bueno estarnos molestando y enojando por cosas, insultos de personas. Cuando nosotros estamos bien seguros de lo que somos, pues ni insultos ni nada nos puede dañar. Entonces, si alguien nos insulta, pues en ese momento lo podemos perdonar y bueno, es su opinión, pero no es la mía. Cambia radicalmente todo y no estamos guardando. Hay personas que cargan una situación pequeña durante años y se acuerdan, y es que me dijo una vez, y es que me dijo, y lo cargan años, y todas esas cosas se están acumulando y cargándose en su cuerpo y en sus emociones. Entonces, pues hay que liberarlos. Que les quede así como bien consciente que el perdón es una decisión. Tampoco, si no perdonamos, somos malos, ¿no?
en dado punto, si nosotros perdonamos o no, beneficios o cuestiones que nos perjudiquen van a ser para nosotros, no para los demás. Entonces hay que entender eso, el perdón es una decisión y es por voluntad, no puede ser obligado, porque si te obligan a perdonar, en realidad solamente lo estás fingiendo y sigues sintiendo las cosas aunque tengas un trato y una cara amable con los demás, pero sigues sintiendo ese como coraje, estas cosas. Entonces eso es lo que hay que trabajar, o sea, el perdón debe ser voluntario y debe ser una decisión, no una obligación, porque si te obligan entonces no estás perdonando. Y también es como el de yo ya lo perdoné, pero nomás que no lo vea o que no me digan su nombre porque me vuelva a enojar, entonces tampoco estás perdonando. Porque hay quienes dicen, no, yo ya lo perdoné, pero ya no me le contestas algo y saca el enojo y todo, ¿no? Entonces no lo ha perdonado, está nada más mitigando ese sentimiento, está calmando la situación, pero en realidad no ha perdonado a la persona. Entonces aquí lo más recomendable es seguirlo trabajando. Recuerden, el perdón es práctica y es estar haciéndolo y estar haciéndolo y estar haciéndolo. Bien, les recuerdo que vamos a iniciar un curso de tarot básico con el diseño del Rider White por línea. Va a costar 400 pesos todo el curso. Nos vamos a apoyar de la plataforma Schoology y de Facebook y de algunas herramientas también de YouTube y posiblemente de Zoom para que lo trabajen. La mayor parte de la información va a estar en la plataforma de Schoology y los videos y transmisiones en vivo por medio de Facebook van a ser complementarios para trabajar los distintos las distintas combinaciones de valores y todo esto. El 23, este sábado, es la primera sesión, pero va a estar en línea todo el tiempo. Ustedes pueden acceder a la información las veces que ustedes quieran. Y pues cada miércoles a las 12 vamos a estar trabajando aquí, dando estas clases de metafísica gratuitas, y simultáneamente pues vamos a compartir esta transmisión en el grupo de Metafísica Omeyocan. Ya después vamos a descargar el video y lo vamos a subir a la plataforma, a nuestro canal de YouTube, que tenemos que les recomendamos que se suscriban y que activen las notificaciones para que estén al tanto de las cosas y los videos que estamos subiendo ahí. También denle like a nuestra página, visítenla. Ya abrimos una sección nueva de tienda, que vamos a empezar a subir los productos y las cosas que hacemos. Tenemos una de servicios que la vamos a estar ahí llenando y trabajando con todo lo que hacemos. Aquí la idea es pues darles un mejor servicio. También estamos dando consultas por videollamada para las personas que pues tienen todavía ahí un poquito de miedo o no quieren salir, pues lo hacemos por videollamada. Pero también ya vamos a empezar en junio con nuestras actividades ya presenciales, con cursos presenciales, lecturas presenciales. Ya vamos a empezar con las debidas medidas de, ahora sí, que distancia y que gel antibacterial, cubrebocas, con estas cosas, pero ya para empezarlo a trabajar. Bien, por hoy es todo. La siguiente clase vamos a trabajar lo que es el decreto, qué es el decreto, cómo se puede trabajar, por qué es el yo soy, por qué usan tanto la parte del yo soy en la mayor parte de los decretos. Hay que regresar ese valor que se le tenía a la palabra, porque antes decía alguien algo y estaba su palabra de por medio y lo cumplía, ¿no? Y hemos como restado valor a todo eso. Hay que entender que la palabra es una gran herramienta que nos puede ayudar a lograr nuestras metas y a mejorar nosotros como personas y como seres espirituales, pero hay que regresarle ese poder. Y el decreto es pues la herramienta más como concreta, directa, eficiente para regresarle ese poder a nuestra voz, a nuestras vibraciones por medio del decreto. Entonces, el siguiente miércoles a las 12 veremos este tema del decreto. Que tengan un bonito resto de la semana. El viernes tenemos transmisión en vivo. Este viernes pasado pues hubo aquí un accidente, reventaron el cable de luz por algunas cosas ahí que pasaron y pues tardaron tiempo en restablecerme, entonces no pude dar la transmisión en vivo por falta de energía eléctrica y estas cosas, ¿no? Pero ya para este viernes sí vamos a tener nuestra transmisión en vivo, que van a hacer mensajes con el tarot Rider White. Bien, ya para despedirnos pues vamos a ver quién está. Yuridia Mejía dice gracias. Sonia López, hola, buenas tardes, gracias. Asil Flores, gracias, Máster, bendecida vida, igual para ti. Carmen Bautista, muchas gracias. Sonia López, volveré a ver el video, ojalá en la repetición.
volveré a ver el video, ojalá la repetición no se repita. Bueno, bien, entonces nos vemos el siguiente miércoles con el tema del decreto. Disfruten su resto de semana. Hasta la próxima.